¿Qué estudió? ¿Todo? ¿Le contesto todo? Ok, estudié teatro en la Escuela de Teatro de aquí de la Facultad, Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, danza en la Escuela Superior de Música y Danza, de Limba, artes visuales en la Facultad de Artes Visuales de aquí de la universidad. La maestría también es en educación por el arte en la misma Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctorado es en artes y humanidades con enfoque en psicología del arte y una licenciatura en psicología por el Instituto de los Trabajadores, creo que así se llama. ¿Sí? Pues es a grosso modo lo que he estudiado. Carreras técnicas de medicina también en la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Qué lo llevó a ser maestro? La vida. No, en realidad, sí, no pensaba yo ser maestro. Te enfrentas de repente que te dan la oportunidad de ejercer como profesor y descubres que te gusta, pasó el tiempo. Buen maestro después de la maestría. Antes de eso era terrible. Okay. ¿Cuánto tiempo lleva enseñando? Como alrededor de 44 años. ¿Qué método utiliza usted para evaluar? Hay diversos métodos dependiendo del curso. No todos los cursos se evalúan igual. Tú puedes tener un curso de la corporalidad, entonces es muy práctico. Entonces, todos los cursos prácticos se evalúan con determinadas dinámicas o con determinadas cuestiones prácticas. Pero si tienes un curso teórico o mixto, por eso uno teórico pues sí tendrá que ser teórico en sus sentidos y las evaluaciones tendrán que ver justamente con cuestiones teóricas. Los mixtos tendrás que evaluar de las dos. El caso de competencia comunicativa yo lo evalúo con práctica y con teoría. ¿Cómo describiría usted su estilo de enseñanza? Yo diría que es muy relajado. Hay materias como esta, tradición intelectual de Occidente, que son muy pesadas porque tienen mucha información, mucho conocimiento y si nos ponemos de manera muy ortodoxa a dar la clase, los alumnos se duermen y los alumnos ya no entienden de qué se trata. Sí, entonces, si lo haces un poquito más tranquilo, más con ejemplos cotidianos, van a ir entendiendo de qué trata. Obviamente, los exámenes ya no van sobre la cotidianidad, son sobre la teoría. ¿Qué hace para fomentar la participación en los alumnos? Justamente lo que acabo de decir, ¿no? Esa relación primero física y psicológica con el alumno, ir tratando de que el alumno se interese por la materia, y siempre hay una forma en la cual uno tiene que ir preguntándole para que ellos vayan construyendo el conocimiento. Si uno le da exclusivamente el conocimiento, pues se queda así como, pues sí, y se acabó. Pero si tú le preguntas sobre lo que ya se dio, entonces él empieza a generar conocimiento para sí y para todo el grupo. Es la parte mayéutica de la enseñanza. ¿Cómo usted fomenta el pensamiento crítico y la creatividad de los alumnos? A través de los debates. Sí, en mi clase siempre es de debates y se pone bien fuerte porque de repente interactúan unos con su experiencia o con su forma de ver el mundo y demás, y eso hace, el debate hace que todo el mundo nos pongamos a entender de qué se trata. ¿Cuál ha sido su experiencia más gratificante como maestro y la más desafiante? Creo que todas son muy gratificantes. Sí, yo no me quejo de mis alumnos, porque como entablo esa relación con los mismos, entonces pues no, siempre estoy como en esa parte lúdica de la clase, esa parte donde estamos como jugando, pero a la vez estamos aprendiendo, pero a la vez entonces son muy gratificantes las clases. Desafiantes, todas son desafiantes. Tú no sabes, cuando tú entras a un grupo, tú no sabes cómo te va a tocar el grupo. Hay grupos muy complicados, eso sí, sobre todo cuando me tocan aquí en la facultad, grupos que están integrados por diferentes sujetos de diferentes carreras. Porque
aunque estén en filosofía y letras, tienen formas diferentes de pensamiento. Entonces, cohesionar a todas esas formas es complicado. ¿Qué cambios ha visto usted en la educación durante su carrera? Híjole, he visto muchos cambios. Desde la forma tradicional de dar una clase hasta ahorita las formas evaluadas y desarrolladas a través de las competencias. Ajustarse al sentido de las competencias fue muy complicado para nosotros, que ya dábamos unas clases teóricas porque estábamos acostumbrados sí a la relación con el alumno, pero no la relación a través de las competencias. Evaluar trabajos, hacer que el alumno dé una clase, porque a veces hasta nos reclaman, o sea, usted es el que tiene que dar la clase porque le pone miedo a dar una clase. Obviamente él es el mediador entre lo que está diciendo y lo que está entendiendo, lo que está sentado. Entonces, ha habido muchos cambios. Aparte con esto de la pandemia, que ahora se ve tecnológico. No, eso es otra cosa. ¿Cómo planifica usted sus clases? Híjole, hay una planificación de las clases, pero no siempre la tienes que estar ajustando, porque en materias como esta, o hay otras que son más libres, ¿no? Pero en materias como esta se tiene mucho contenido, aunque tú planifiques la clase, si de repente se te sale de curso, ¿sí? un tema y entonces vas a ir ajustando. Pero sí, lo hago por semanas. En tal semana, tal tema y así sucesivamente. ¿Qué estrategias utiliza para mantener a los estudiantes motivados? Ese sentido mayéutico. Siempre están tratando, o sea, conexión con la realidad, con su realidad, pero también haciéndoles preguntas al respecto, porque entonces se relaciona mucho el sentido teórico con el sentido de la practicidad, porque lo llevan al terreno de aquí y el ahora de su vida. ¿Cómo maneja las diferentes necesidades de aprendizaje en su aula? Las diferentes necesidades de aprendizaje, híjole, así es con el respeto. Sí, con el respeto, porque no todos los estudiantes son iguales. Hay características, personalidades y todo, que si tú no sabes respetar a los alumnos, en ese sentido ellos no te respetan a ti o se vuelven apáticos. El asunto del respeto y manejar las personalidades es que hay gente que se presta para determinadas dinámicas y hay gente que no se presta para determinadas dinámicas, entonces tendrás que ir revisando. Ahora que comentaba lo de la tecnología por después de la pandemia, ¿qué papel juega la tecnología en su enseñanza? Importantísima, desde las diapositivas que se ponen allá, los correos que nos mandamos, tener a alguien en un WhatsApp que le dice, ¿sabes qué? Coméntale al grupo esto, otro, las evaluaciones, ustedes saben que ustedes presentan por foros, en Teams, y cómo se recopila toda la información a través de justamente una plataforma. Entonces sí, hay mucho. ¿Cuál cree que es el papel más importante del maestro? La conexión con los alumnos y el mediador entre el conocimiento que existe y el que se genera en los alumnos. No eres el impositivo, eres el que está mediando el conocimiento de los demás. ¿Qué cualidad cree que debe tener un buen maestro? Humano. Su principal cualidad tiene que ser humano. En el momento en el cual nosotros nos enfocamos en el otro y entender al otro, entender al estudiante, ¿sí? Desde ahí no imponemos absolutamente nada, proponemos que el otro construya conocimiento. Cuando uno impone y determina que así debe de ser el conocimiento, en ese momento ponemos una barrera con el estudiante. ¿Puede contarnos sobre un proyecto o actividad que haya realizado con sus estudiantes y que haya tenido un impacto significativo? Es que hay varios, porque como hay varias materias, te voy a dar el ejemplo de competencia comunicativa, que es la que tiene mucha práctica. Nosotros
bueno, yo propongo al final del curso que se haga un evento en donde todo lo práctico y lo teórico que se ve en la materia sea llevado al evento, donde los alumnos organicen los eventos, pero se invite gente de fuera para que ellos se enfrenten a sujetos que no son los del semestre y los evalúan maestros de la misma facultad, pero maestros diferentes. Entonces ellos se enfrentan a un público verdadero y eso impacta mucho en ellos como ponentes, pero también impacta en los padres, hermanos, amigos que vienen al evento, y desde ahí creo que todos ganamos. ¿Cómo se mantiene actualizado sobre las últimas tendencias en la educación? Pues ahí sí, investigando, leyendo, yendo a congresos, tomando talleres, tomando cursos de actualización. Es un trabajo que nunca termina. ¿Cuál es su enfoque para dar retroalimentación a los estudiantes? Pues como lo hicimos ahorita, ¿no? Yo doy puntos para evaluar un trabajo final, por decir, y reviso desde al inicio, por decirlo, para un ensayo que yo pida, pongo un diagrama de araña en donde se va la idea general y luego sobre eso voy revisando qué autores van a trabajar y luego reviso redacción hasta la entrega. Entonces creo que me aseguro de que hagan un buen trabajo. ¿Qué consejo le daría a alguien que está considerando convertirse en un maestro, como somos nosotros que estamos estudiando educación? Humildad y humanismo, definitivamente. A veces se nos suben los títulos y los pedestales, ¿no? Nos trepamos a un pedestal. Yo creo que no, yo creo que somos lo que somos, y el otro te va a dar el nombre, ¿sí? Te va a decir profesor o te va a decir fulano, dependiendo de lo que tú le ayudes a entender. Pero si tú, aunque lo trates de tú por tú, y él sepa que tú sabes de las materias y de lo que estás impartiendo, en ese sentido ya te lo ganaste. Entonces creo que la humildad y el humanismo siempre por delante. ¿Qué cambios le gustaría ver en el sistema educativo mexicano? Bastantes. A mí me gustaría que existiera, yo sé que es utópico, pero me gustaría una sociedad crítica. A mí me tocan alumnos ahorita todo el día provenientes de una educación que no conocen el contexto ni de dónde vienen. Entonces, si existiera una educación crítica verdaderamente, yo creo que podríamos elegir perfectamente a quienes nos van a representar en el gobierno, a quienes nos representan en todas partes. No importa que, yo siempre le he dicho, va a seguir habiendo obreros, va a seguir habiendo todo, pero con sentidos críticos entablaríamos una mejor sociedad. Para finalizar, ¿usted considera algún autor, maestro de enseñanza o colega como ejemplo para la educación? Sí, acabo de mencionar 3 que me parecen importantes: Freire, Paul Freire, John Dewey y Vygotsky. Yo siempre le he dicho, va a seguir habiendo obreros, va a seguir habiendo todo, pero con sentidos críticos entablaríamos una mejor sociedad. Para finalizar, ¿usted considera algún autor, maestro de enseñanza o colega como ejemplo para la educación? Sí, acabo de mencionar 3 que me parecen importantes: Freire, Paul Freire, John Dewey y Vygotsky. ¿Esos autores tuvieron impacto en usted? Sí, Freire por el sentido de esa pedagogía del oprimido. O sea, es una pedagogía que va diseñada así al que no tiene, porque desgraciadamente tenemos instituciones privadas que les hacen las aulas como esta mujer, ¿cómo se llama? Montessori. Sí, María Montessori, que en esas escuelas les hacen a los niños así como que laboratorio idóneo,
pero no hay un contacto con la realidad. El otro sí, el otro le dice, mira el tanque, mira la flor, mira la construcción, calcúlame. Y entonces esa pedagogía en donde el sujeto es de libertad, por Freire. Por Dewey, el sentido de creatividad. Él habla más de sentidos creativos que creo que nos hacen falta como sujetos, como alumnos. Vygotsky, la relación de los unos y los otros en una sociedad plural. Y así. Entonces creo que hay educadores bastante buenos, hay sujetos que son educadores o fueron educadores, pero algunos son filósofos, otros son sociólogos, otros son psicólogos, pero que aportan mucho a la educación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias al maestro por colaborar en nuestra entrevista.